Seguimos en el 40 días Argentina en democracia. Estamos hablando del caso Mathers, resonante caso importantísimo, quiebre en la historia provincial y del que todavía quedan muchas dudas. Con un condenado, como dijimos, pero todavía con algunas dudas sobre quién es o quién fue el autor intelectual de eso. Había cerrado el bloque pasado, doctor, hablando de lo compleja de la investigación y de los desvíos de la policía y de quienes instruían esa investigación. ¿Qué cree usted intentaron desviarla? ¿Por qué? Bueno, para que no llegáramos a la verdad real, que es el fin del proceso, ¿no es cierto?, y aplicar la ley en última instancia. Y como yo le decía, tuve muchas, digamos, situaciones que me llevaron al convencimiento de que yo con la policía del Provincia de Córdoba no podía trabajar. Entonces, que es ahí donde viene ese contrapunto con el gobernador del momento. Sí, que con nos ofreció los 15.000 hombres y los fondos reservados y toda esa historia. Yo cuento una anécdota para que se ilustrar esta situación. Yo empecé a seleccionar. Llanés estaba condicionado. No es que fueran mala gente, eran muy buenos policías, pero en este caso no funcionaban porque estaban muy condicionados por el poder político. Claro. Por el Ministerio de Gobierno. Muchas cosas que yo hacía o pedí se enteraban antes en el Ministerio de Gobierno que yo. Porque la policía se respondía de policía administrativa, que hace de policía judicial, pero es administrativa. Quien paga los sueldos, quien hace los ascensos y que los mantiene en el cargo es el Poder Ejecutivo. Y aparte, indudablemente, una investigación que el Poder... Que tocaba el Poder Ejecutivo. Entonces que seguía muy de cerca, ¿no? Entonces, digamos, los instrumentos que yo tenía eran instrumentos de ellos. Incluso, Pancho, recién cuando lo veíamos hablando de Angelos, digo, hay que recordar el Angelos de ese momento, sí, con toda la suma del poder, ¿no? Vamos a decir que era el prócer de Córdoba. Claro. Sí. Recién había ganado una elección por tercera vez consecutiva, digamos, era el hombre del poder en Córdoba, ¿no? Y era el trampolín para después ser candidato a presidente. Claro. Digamos. No era poco lo que se jugaba ahí, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, a mí me parece, bueno, lo discutíamos con la producción, pero parece raro incluso hasta el hecho de que se asesine un dirigente. Sí. Un jueves, un viernes previo a una elección y que la elección, bueno, se celebre con normalidad el día domingo, ¿no? Digamos, claro. ¿Cómo sonó en ese momento? En ese momento no tuvo mayor repercusión periodística el crimen, claro. Esa madrugada de viernes que empezó la veda electoral y todo quedó, no te digo que tapado, pero no tuvo mayor repercusión. Se siguió con el acto electoral y recién a la semana siguiente comenzó la cobertura del caso en general. Hemos recopilado con la producción también, vamos a seguir hablando de lo que fue la investigación que llevó adelante Guillermo Johnson. Y uno de nuestros compañeros, Julio Kloppenburg, le hacía una nota muy interesante al ex integrante de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Córdoba, Héctor Hugo Cíntora, que le decía esto. Oscar Hugo Cíntora, estoy imputado de homicidio calificado. ¿A usted lo acusan de haber matado a Regino Mathers? La acusación es tal, sí, que yo he matado a Regino Mathers. ¿Usted mató a Regino Mathers? No, no y no. Se lo repetí una y mil veces a los fiscales. No, nunca cometería un hecho así, semejante magnitud y gravedad como me está acusando a mí. Esa arma jamás perteneció a mí. Yo siempre en la vida policial tuve una 1125. Esa 9 milímetros que salió de la seccional séptima, no sé por qué medio y cómo, que supuestamente me dicen que es mía esa arma. Nunca, jamás fue mía esa arma. ¿Usted es un chivo expiatorio en esta causa? Eso se lo afirmo, con toda seguridad. Cíntora, el policía que llegaba imputado por el crimen y decía que era un chivo expiatorio. Bueno, eso es una gran mentira de él, porque es público de conocimiento que fue condenado como uno de los autores materiales del hecho. Y se los vincula a él a través del arma, porque cuando yo estaba en funciones, pedí a la policía, ordené, de que toda 9 milímetros que se secuestrara fuera peritada
y se hicieron los comparativos de los proyectiles de las armas secuestradas con los que yo originales tenía guardados en una caja fuerte, muy celosamente cuidados en el juzgado. Que hubo también una polémica con esa caja fuerte. Sí, sí, la famosa caja fuerte. Pero que la realidad es que la gente lo sepa, el tribunal no tiene grandes medios, o no tenía en ese momento, no tenemos una caja fuerte de los juegos de instrucción, donde guardar los objetos secuestrados o las pruebas importantes. Tribunales, después del mediodía de la una, la hora que se retiraba la gente, era un lugar vacío. Solamente estaban en actividad los pisos superiores, que estaba el foro laboral en esa época, pero abajo era un desierto, podían robarse los expedientes sin ningún problema. Entonces yo guardaba el expediente y todo en una caja fuerte, que lo compré con esos fondos reservados por los cuales previamente pedí informes al Tribunal de Cuentas si yo podía disponer de esos fondos. Y lo hice para comprar esa máquina, esa caja fuerte y algunos elementos que le daba a los policías para que pudieran investigar. ¿Usted instruye la causa hasta qué año, doctor? Hasta el 94. Hasta 1994. ¿Qué pasa en ese periodo gris, Pancho? Porque estamos hablando de que se instruye la causa, el asesinato es en el 1991. Sí. Cíntora es detenido recién, Sí. en el 2002, y el juicio 2000. recién comienza en octubre de 2004, creo que es. Claro, ¿Qué, claro. qué es lo que pasa ahí al medio? La Porque reconstrucción del crimen se hace 8 años después del crimen. O sea, 1999. Más o menos, sí. Pasaron 8 años desde el crimen hasta que se pudo hacer la reconstrucción. La instrucción, después que la deja el doctor Johnson, la toma el juez Iglesias. Ujú. Y bueno, y él concluye y eleva juicio. Perdón, se desglosó. Se hizo un desglosamiento de la causa. Se desglosa y se saca la parte del autor intelectual o ideológico, que va por otro carril, que se juzga años después, y se eleva bien el juicio con quien había sido identificado, y con pruebas, se comprueba que Cíntora era el autor material, el que lo mató a Mathers. Ahora, ¿había miedo de que se planchara en ese momento, durante todos esos años, la causa? Siempre fue el gran temor. Siempre fue el gran temor. Porque digo, hablas de 8 años para hacer una reconstrucción. Yo Quizá el que nos está mirando dice, 8 años, ¿qué es lo que se planchó puede en el aspecto de reconstruir? los autores intelectuales? Claro. Porque la evidencia de Cíntora, ¿cómo llega Cíntora al Está bien, expediente? pero Guillermo, si hablamos de que 8 años se tarda en reconstruir, quiere decir que la autoría material... La reconstrucción del hecho no le agregó nada, porque yo se lo podía haber hecho yo a eso. Pero estaba tan clara la materialidad del hecho que no hacía falta la reconstrucción. Pero el acusado seguía libre, el sospechoso seguía libre, Claro, y estuvo pero libre... lo que pasa es que no había en ese momento elementos para detenerlo, porque Cíntora aparece al principio. Yo lo ubico a Cíntora, Hugo Cíntora. ¿Y cómo lo ubico a Hugo Cíntora? No lo ubico por la policía, lo ubico por un dato que me trae Teresa Mathers. Teresa Mathers me dice, mire doctor, un día, tengo una persona que está condenado por un hecho grave, que fue el robo al camión pagador del personal de Villarrebol, de EPEC, que luego lo detienen a él, donde había implicados policías, a este señor que me lo trae después. Y efectivamente, yo digo, ¿será cierto esto? Pido el expediente en la Cámara Séptica que había juzgado ese hecho, y efectivamente coincide con los datos que me traía Teresa Mathers. Entonces digo, vamos a escucharlo a este señor. Entonces viene, un señor ya mayor, en ese momento tendría 60 años, 55 años, y me dice, vea doctor, yo voy a decir esto, pero si usted me va a tomar declaración juramentada, yo no, porque me van a matar. Él era partícipe de esa banda que había intervenido en ese hecho. Y él me dice, yo le puedo colaborar, doctor, con el tema de Mathers. Entre el grupo de las personas hay ex policías, y me da 4 nombres, entre ellos Hugo Cíntora. Y yo cuando leo Hugo Cíntora, me da un papelito, me acuerdo de que tengo una causa en el juzgado a nombre de Hugo Cíntora por robo de combustible en la seccional quinta. Y ahí voy con Hugo Cíntora. Entonces yo empecé a hacer la inteligencia Cíntora. Yo no tenía ningún elemento para vincularlo. Claro, hasta ahí no había ningún elemento. Ninguno. Solo esa causa por robo Entonces de yo a la combustible. policía, que en ese momento trabajaba, a quien yo confiaba, todas las hipótesis de trabajo, toda la planificación que hacíamos de investigación, porque en definitiva, a mí la policía no me aportó nada en la causa de Mathers, absolutamente nada, tenía todo lo contrario, me hicieron perder tiempo.
Por eso es que yo pido a Menem, por una carta al presidente Menem, le pido que me preste la Policía Federal. Y ahí agiliza la investigación. Entonces por eso es que sale Angelos con ese discurso. E incluso en algunos de los tapes veíamos los móviles de la Porque Policía él tenía Federal, miedo, ¿no? él tenía miedo, porque cuando en la Constitución no se garantiza la independencia del Poder Judicial o la administración de justicia, es causa de intervención Una federal. intervención. Entonces él tenía ese miedo. Pero eran muy amigos con Menem, más amigos que Sí. yo. Que, Ahora, ¿cómo lo vinculan la cintura con el arma y el lo disparo? vinculan porque aparece es un arma que se depositaba con otros más en un lugar que la policía logra dar con él y que lo tenía una persona que se las guardaba y esa arma la usaban para cometer delitos. Y entre los que estaban allí era un hijo de Síntora que usaba esa arma. O sea que esa arma estaba. Yo esto lo conozco porque lo leí por el diario, porque yo no vi el expediente, digamos, después de que cambio de yo instructor. ya me desconecté del expediente. Vamos a ver, comenzado ya el juicio, uno de los tantos testimonios. La producción había separado mucho material sobre el juicio, el inicio, cuando aparece el nombre de Medina Allende, pero vamos a ir a la declaración de Fernando Rocha, un ex policía, que habla de un encargo del crimen, y eso obviamente queda sentado en el expediente y es la primera vez que sale en el juicio, entiendo, la cuestión del encargo del crimen. Lo vemos. Con la presencia de Hugo Síntora en el recinto, hoy declaró Fernando Rocha, un ex policía, testigo en el juicio por el caso del asesinato de Regino Mathers. ¿Conoce usted que se haya hecho alguna vez, antes de la muerte de Mathers, alguna oferta para atentar contra un político? Creo que está declarado en algún lugar que en un bar céltico había ocurrido una cosa así, pero no era una oferta, hizo un comentario. Que le dije que había una plata para un gremialista o un político. No era mucho el detalle, no sé, que estábamos conversando y cuando llegó Navarrete dice, antes que me olvide, le dice, Rubio, hay un tema ahí, si hay una plata, dice, que están ofreciendo, pero no dijo de dónde, ni cómo, ni dónde provenía. ¿Quiénes estaban en concreto? Rubio Navarrete. No sé si Síntora estaba o llegó después, eso es lo que no recuerdo. Ahí también aparece, bueno, el nombre de Síntora, aparece la cuestión del encargo. Y usted venía hablando de esta cuestión del arma. ¿Quiénes? Se lo pregunto porque después hay algunos abogados que han analizado el expediente y dicen a Síntora se lo condena por indicios y no por faltan las certezas. ¿Usted coincide con eso o no? ¿Cree que Bueno, hay certezas? repito, yo no tuve en mi mano el expediente, pero... No, digo, viendo los fundamentos del fallo. Bueno, yo no los leí. ¿No? No. Lo que sé de la causa después que yo me fui es por los diarios, nada más. Claro. Inclusive en una oportunidad, porque el policía, que yo ya le digo que haga inteligencia con Síntora, bueno, se le pegó a Síntora mucho, y en un momento Síntora, en una forma explosiva, no sé, habían tomado unas copas porque era para que sea hacerlo hablar, dijo, lo maté yo, dice, déjeme de joder. Dice. En teoría, ¿cuándo dice eso? Eso lo dice por el año, 2 años después. En una charla informal. Con el policía, pues se hacen medio amigote, y esa era la idea, para ver cómo lo vinculábamos. Eso no tenía ninguna relevancia jurídica, no se podía... Claro, no se podía probar. Claro. Así que yo siempre lo tuve vigilándolo a Síntora. Yo le hice inteligencia a Síntora. Síntora, a través de este mismo policía, que ya no me acuerdo el apellido, pero fue al juicio, lo veía entrar y salir mucho de la legislatura. Y yo se entré, hasta que yo estuve, digamos, mi objetivo en ver qué vinculación tenía en la legislatura. Y qué vinculación podía tener con Medina Allende. Porque Medina Allende, eso se probó y fue la causa del desafuero, se reunía a espaldas mías con los investigadores de la causa y le pedía rendición de cuentas. Y yo después, a través de una información que me llega, llamo a uno de los comisarios generales que estaba en esa mesa, en el bar, no sé, creo que Richardson se llamaba, que estaba a vuelta de la legislatura, y lo llamo y se ve en la obligación de decirme la verdad y me dijo la verdad. ¿Quiénes son los policías? Los llamé después uno por uno. Y entonces ahí como aparece Medina Allende interfiriendo en la actuación de la justicia.
Y ahí Entonces, también, bueno, yo digamos, tenía que buscar... ¿era el la primera vínculo. vez que aparecía el nombre? Claro, de yo Medina tenía que buscar el Allende. vínculo de Sintro con Medina Allende. Y yo estaba trabajando en eso, cuando yo me decido irme porque veo que no podía avanzar porque no tenía elementos. Y viene el tema de las elecciones y viene la proposición de ser gobernador. Dije, bueno, no puedo llegar por los medios que me da el Poder Judicial, porque la policía es la policía administrativa y no responde los mandos del juez. Dije, voy a ver si por la política yo puedo llegar a ser gobernador y cambia esta historia. Y ahí es donde Además, va no usted como solamente candidato fue ese a gobernador. hecho, sino Claro. esas circunstancias fueron por otros hechos de corrupción. Porque después se conocen todo el problema del Banco Social, el problema de PEC ya estaba instalado, pero el Banco Social, que fue un banco que fue vaciado por el gobierno de Angeló. Y ahí es donde va usted como candidato a gobernador. 1995 95. tenía un alto perfil usted, hay que decirlo. Ahí vamos a contextualizarlo, pero nos vamos a la ¿Cómo? segunda pausa. Estamos hablando sobre la causa Maders, el caso Maders, septiembre de 1991. Pausa y ya venimos.